Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Elder Scrolls Online. Estamos aquí en el DLC expansión High Isle, Isla Alta. Bueno, vamos a meterle cañita que esta mañana no le hemos hecho nada al juego. Voy a entrar yo, sí, he entrado yo, por si no jugaba, para cogerme la recompensa diaria. Vale, a ver, un segundo. Me ponga esto. Todo guay. Aquí, que no me dé el reflejo, por favor. Intentando tenerlo todo abierto para no tener el aire acondicionado puesto y solo tener el ventilator. Quieto todo. Eso. Vale, a ver. Voy a dejar la puerta abierta ahí, ya está. Es que si no, tío, cada vez que se cierra la puerta, tío, no me corre el aire, ¿sabes? Necesito que corra el aire porque si no me muero aquí. Vale. Bueno. Hola. Vamos a entrar. Ya tengo aquí la contraseña puestito. Solicitando inicio de sesión. Voy a jugar con otra postura de la silla. He puesto la silla un poco más alta de lo habitual. A ver qué tal. Siente bien. Siente bien que no se quede pegado a los pantalones. Si no, luego te empieza a menear y se empiezan a mover ahí los pliegues, tío. Y es un coñazo que flipas, eh. Vale, nivel 45 para 46. Vámonos. Vale, ahí creo que el micro está a una altura decente y creo que se me escuchará bien. Eso espero. Aquí está nuestra coleguita Ascuas. ¿Qué tal estás? Vamos a hablar de nuestra asociación. ¿Qué opinas de nuestra amistad? No quieres hablar. Vale, menudo compañero. A ver si tenemos algo nuevo por aquí. Equipamiento. Bastón eléctrico de compañero. ¿Pero este de daño o solo restauración? Restauración, bastante restauración. Coño, no puedo verlo. Bastón eléctrico. Bastón de curación, vale, bueno, coche. Que casi me puede curar, ¿no? Le puedo hacer healer en vez de que pegue. Y yo me centro más en pegar. A ver si hay algo nuevo por aquí. Aquí tenemos un fajín. Nuevas habilidades de compañero, bastante restauración. A ver. Este fajín. Hostia, este tiene 1600 de armadura. Bueno, que este es ligero. Aumenta la generación de puntos de habilidad máxima en 11%. De momento lo dejo así, tío, porque tiene mucha armadura. Sí. ¿Veis? Es que es porque ya armadura media. Ya, pero es que duplica la armadura total, ¿eh? Esta es pesada, ¿no? Vale, de momento lo dejamos así. Sí, me vale. Y habilidades, a ver. Bastón de restauración. Ascuas comparte la energía sanadora de su bastón para curar. Esto. Claro. Ahí está. Pasa que solo puede llevar un arma, ¿no? Explosión destructora. Ascuas se recupera o alivia a un aliado con magia restauradora y provoca un recuperación. Ah, también está bien. Vale, y vamos a meterle
La invocadora de relámpago. No sé si la puedo usar, con el bastón, no el otro bastón, La de pícara. A ver. Bueno, el rostro este, pues, o esto también, esto se cura. A ver. ¿Cuándo vamos a poder desbloquear esto? Nivel 7, lleva 5. Vale. ¿Cómo vamos? A ver. Nos tenemos que ir de aquí ya, ¿no? ¿Dónde estoy? La base de a menos, ¿no? Esto es lo de las glándulas, que podíamos intentar hacerlo, pero dije que no. Es que es una misión. A ver, vamos a ver las misiones. Me falta matar a la matriarca. Bueno. Habla con Waylot. Esta es la principal. Fragmento de mapa. Encuentra al capitán Smadin. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Va para allá. Se quede dentro. Didn't expect to see you again. Don't tell me you found another piece of my map. Una nota que encontré en el cuerpo de Rade me llevó hasta este trozo de mapa. He was one of the most capable people I knew. I wouldn't have trusted just anyone, but you actually did it. I owe you for that. I'll take that map fragment off your hands. For a reward, of course. Vale, trato hecho. This is definitely the fragment I was looking for. At least Rod's death wasn't for nothing. I was hoping to share in the reward with him once I had them all together. Hoja curva de la buscadora de Damn mapas. shame. But that's not of concern to you. Here's the gold I owed him. Unless we've got business. ¿Para qué necesito los trozos de mapa? I tell you to mind your business. I befriended another... The old pirate gave me his fragment. I tell you to mind... Vale, voy a coger la otra misión. ¿Dónde está la otra misión? No sé dónde está. Prueba arrecife temible, hostia. No sé ni leer. Vale, no sé dónde está la misión. A ver. La otra. Esta. No, es esta. ¿Aquí? ¿Dónde está eso? ¿Dónde estoy yo? En la bahía de Gonfalón. Que está fuera esto, ¿no? A ver. Ah, la bahía es esta parte, ¿no? Vale, y yo estoy aquí ahora mismo, ¿no? A ver. Estoy aquí. ¿Eh? Sí, ¿no? Ah, no, esto no es. Por aquí viajo... Ah, tendré que viajar en barco o algo, ¿no? Espérate que salga de aquí. Si no me voy a liar. Vamos a ver. ¿Hay que coger el barco? ¿Pero dónde estoy? Estoy hecho un lío. Isla Alta y a menos. Vamos a ver. Esto es la Isla Alta, ¿no? Y esto es a menos, ¿no?
Y la bahía de Gonfalón no está por aquí, la entrada. Es esto, ¿no? Míralo. Lo que no me sale la misión. Me debe salir aquí dentro la misión. Pero veis, aquí no me sale ahora. ¿Por qué? No entiendo. No, pero esta te lleva a base de ameno. Madre mía. ¿Qué cojones? Ah, me lleva aquí. Está en este puertecito, gente. Pues nos ha engañado, ¿eh? La mierda esta, ¿eh? Nos ha engañado un poquito esto. Si ahora tengo que coger otro barco. Madre mía. Bueno, a la bahía de Gonfalón. De barco en barco y tengo porque me toca. Vamos a ver. Esto se está rayando un poco, ¿eh? Ay. Vale, ahora la tengo marcada en el mapa. Ahí en medio. Ahora sí que la veo, gente. No me jodas. ¿Y por qué no me la marcaba antes, tío? Joder. Está esto medio bugueado, ¿no? Claro, desde el otro lado no me estaba marcando la misión ahí. Pues yo no la he visto. Estaba volviendo loco. Vale, hay que subir. A ver. A ver. Por aquí. Arriba. Bien. Hello. Would you happen to be looking for work? Ah, mira, era una de misiones de estas que nos mandaron los tres estos. Vale. Adventurer, what news do you Aquí están los objetos o rituales druídicos que solicitaste. I'm not an expert on such matters, so I'll have to take your word for it. Vale. An adventurer after my own heart. Y este te You puede like mandar working más around, trabajo. And I have tasks suited to just such a person. Pero estas Can't creo you que no take on a terminan, job today? estas misiones, gente. Le voy a decir que no, porque no quiero... No quiero más misiones de este tipo. No. Dan experiencia, ¿eh? No te quedas tú que... ...34 minutos, vale. Todavía, de experiencia. De bono. Ok. Inventario, no... inventario. Vamos bien, más o menos. Vamos bien, gente. Más o menos. A ver. No sé, iba a hacer algo. No me acuerdo qué era, tío. Social, no. Correo, un correo. Del banco. ¡Hostia! Mira. El correo. Ese. Es que desvalijamos bueno, desvalijamos cosas de crafteo. Si desvalijas el banco, espero que sea por una razón. Cuando aportes parte de lo quitado, de nuevo podrás sacar de vuelta. Vale, si es que no quiero estar en esa... suprimir. Enhorabuena. Vale, vamos a quitarnos el grupo ese. Si es que a ver, no había ni Dios, gente. No había actividad ninguna en ese... ahora a lo mejor hay actividad. Hay actividad. ¿Veis? Ahora están activos. Bueno, hay 2 o 3. De todos los que son. Vale, voy a salirme, tío. Esto lo tengo yo desde que empecé el juego. Pero paso, tío. Es que ahora ya ha quedado un poco mal. Así que...
Yo me pensaba que... a ver, yo lo hice porque no había nadie, gente. Yo pensaba que toda esa gente había abandonado el juego, prácticamente. Pues no, porque era muy raro que estuviese el DLC ya sacado y no había nadie jugando. O sea, es que no... A tomar por culo. Me voy. Me quedo con Dark Whisper. Mira, Carol está. ¡Ole, esa Carol! ¡Ay! Me cago en 10. ¿Rango Spider-Man? ¿Eso qué? A ver. Puedo invitar al grupo. No sé si tendrá el... Susurrar. Hola, guapa. Vale. Bien, ¿qué me queda por hacer por aquí? Me estoy liando, gente. Entre unas cosas y otras. Diario. Misiones, otra vez, venga. Me queda solo el reactivo y ya la principal. Vamos al principal. Sí, porque esta tenemos que matar a un boss, que es para matarlo con gente. Y si no hay gente en ese momento, pues nos tocamos los huevocillos. A ver, se puede intentar. Vamos a coger la principal y seguimos con la principal. Gente, calidad. La orden de los ascendentes destrozó los barcos que trasladaban a los líderes de las alianzas a Isla Alta. Y estos no llegaron a la orilla. Lady Arabel cree que nuestra mejor oportunidad para encontrar a los delegados desaparecidos es investigar a la orden y averiguar quién está detrás de esto. La capitana Kalin nos ha dicho que el supervisor portuario Arnold ha conspirado con la orden de los ascendentes para capturar a los supervivientes del naufragio en los Bajíos. Lady Arabel quiere ir a hablar con él. Debería reunirme con ella en la casa del supervisor al oeste de los muelles. Eso está aquí. Está cerquita. Vale. Con pasta va a viajar aquí. Venga, vamos a ir andando. Vamos a ir andando. No seamos perros. Ah, bueno, si tengo aquí esto. Vale, lo que no quería era pagar. O sea, a ver, las cosas como son. Viajo a esta. ¿Esto qué es, tío? Lo de la... Hostia, con lo de la... Por la gloria ese. Eso está en todos los sitios. No es una misión de aquí. Vale. ¿Cómo llego ahí? Vale, es que hay que rodear. Sí, hay que rodear por aquí. A ver, se ha quedado contar a... ¿Contar a Carolina qué? Ah, yo le he puesto hola guapa y pone contar a Carolina G. Estoy... La interfaz de mando... Uf. Es súper grande. Coño, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué son agresivos aquí? ¿Por qué sois enemigos? Te doy con mi bastonazo, Ya está. ¿Qué misión tenemos por aquí? Tengo como una misión por aquí cerca, ¿verdad? Bueno, vamos a calentarnos por esto. Vale. Vale, la misión está por aquí. Vamos a la misión, si eso, ¿no? Hola Orbis, ¿qué tal? Hola Rodrigo. Estoy completamente nuevo en Elder Scrolls Online. ¿Y por dónde vas a empezar?
Someone planning to depart doesn't set a meal on the table. Esta es la misión principal, así que vamos a estar al loro. Pertenencias saqueadas. A Busca few la casa sobre drops ese of dry portador, ¿no? blood. A scuffle, but not a murder. Anota. Supervisor portuario Arnold. Conforme a lo que acordamos, aquí tienes el pago. Por tu continua asistencia y discreción. Es imperativo que desvíes la atención oficial de las operaciones de rescate en Isla Alta hasta que hayamos terminado nuestro trabajo a los bajíos. Es posible que te veas tentado a ahondar en nuestros asuntos, a ver si estamos dispuestos a pagar más por tu silencio. Debo advertirte que me disgusta mucho volver a negociar acuerdos que ya he cerrado. Mantente alejado del lago y conténtate, con la hermosa suma que se te ha pagado, y todos saldremos ganando. El gran mago ascendente. Squash, ¿te puedes quitar de medio, por favor? Spied here. Let's talk, my dear. Cojones. Nothing packed, food left on the table, and signs of a recent scuffle. I think it's safe to say Dockmaster Arnaud found that his Ascendant Order friends weren't entirely satisfied with their arrangement. They've obviously spirited him away. ¿Por qué iba la orden de los ascendentes a secuestrar al supervisor portuario Arnold cuando ya lo han sobornado? Orbis, bien, el remake, bien. Un remake decente, pero tampoco es la polla, ¿vale? Pero, hombre, contando, si coges el de PS3 y lo comparas con este, sí. Pero ya como está por en medio el remaster de PS4, pues ya, bueno, sí, se ve mejor. Tiene muchas mejores texturas, por así decirlo. Pero yo creo que no aporta mucho más, ¿eh? Aparte de mejor texturas y un poquito de iluminación. Pero bueno, yo lo mejor del remake de Last of Us es que va a estar en PC, que es lo que yo quiero. Que jugarlo. Ya está. Y bueno, voy a jugar la mejor versión. Eso sí es Skyrim. Tengo mis más de 300 horas. Yo también. Pues aquí... ¿Pero estás comprando el juego completo o no, Rodrigo? The Dockmaster ignored the wishes of the Ascendant Magus. Captain Colleen saw Arnold collect another payment at the lock. I suspect he got greedy. And once he proved he wouldn't stay bribed, well, he became a liability. Bueno, puedes empezar por donde salga la gana, la verdad. Yo te aconsejaría que empezases por... O sea, puedes empezar o por la historia principal normal o hacerte el prólogo de cualquier expansión. Y ahí ir tirando. Porque ahí tienes el mapa, tú te puedes ir donde te salga de los huevos. ¿A dónde vamos desde aquí? The Ascendant Order's throwing around a lot of coin on High Isle. If we follow the gold, we'll find someone with wealth and local influence behind this. Another clue that a High Isle noble is involved. Perhaps they want to keep the war going. ¿Por qué iba a querer alguien que la guerra continúe? Profit, of course. That's what it always comes down to. Lord Baccaro should be able to tell us which nobles stand to lose if the war ends. Go to Steadfast Manor, northwest of the city. I'll have Jacan look for the Dockmaster and then meet you there. ¿Crees que hay alguien más que esté trabajando en secreto para la Orden de los Ascendentes? Almost certainly. As I said, we must be careful about whom we trust. It is a concern, but it can also work to our advantage. Gold only buys loyalty for so long, and I suspect our adversaries are not as organized as they appear. ¿Por qué dices eso? We know their opening move didn't go as planned. They were interrogating the captains to try to find the missing alliance leaders. Now they've taken the Dockmaster, who would have been more useful to them where he was. They don't trust each other. Vale, ¿crees que el supervisor portuario Arnold sabe dónde están los líderes de las alianzas? I doubt it. If Dockmaster Arnold knew where the alliance leaders were, he would have happily sold that information to the Ascendant Magus in exchange for his freedom. We know he didn't because the Order is still looking for them. Lo lógico sería que un grupo que afirma querer poner fin a la guerra quiera que las conversaciones de paz sigan adelante. I suspect the Order wants power, not peace. Mierda, aquí la sin querer. I'll have Jacan look for the Dock. Almost certainly. As I said, we must be careful about whom we trust.
It is a concern, but it can also work to our advantage. Gold only buys loyalty for so long, and I suspect our adversaries are not as organized as they appear. ¿Por qué dices eso? We know their opening move didn't go as planned. They were interrogating the captains to try to find the missing alliance leaders. Now they've taken the dockmaster, who would have been more useful to them where he was. They don't trust each other. Vale, ¿crees que el supervisor portuario Arnold sabe dónde están los líderes de las alianzas? I doubt it. If Dockmaster Arnold knew where the alliance leaders were, he would have happily sold that information to the Ascendant Magus in exchange for his freedom. We know he didn't because the Order is still looking Es for el them. séquito. Muy buenas. ¿Cómo va el servicio? Bien, bien. Lo lógico sería que un grupo que afirma querer poner fin a la guerra quiera que las conversaciones de paz sigan adelante. I suspect the Order wants power, not peace. When the throne is vacant, your prospects of becoming emperor suddenly seem a good deal more promising. That sort of prize might tempt a noble with just the right mix of ambition, gold, and imagination. A ver. ¿Y crees que Lord Bacaro puede decirnos quiénes son los principales sospechosos? Lord Bacaro worked diligently to bring the peace talks to High Isle. Not everyone thought that was a good idea. I'm curious as to who opposed him and why. Better yet, he won't voice suspicions without good cause. We can rely on his discretion. Vale. Ve a la mansión de los inquebrantables. Voy a ver que aquí tengo una misión. ¿Quieres guerra? Una receta. Un salteado de buey. Una mierda de estas, tío. Vale, este es el cofre de recompensa de Isla Alta. A ver qué me han dado. Mandoble de la... Hostia, mandoble. Ya lo pongo ya. La secundaria, ¿no? No, Avi, secundaria, vale. ¿Pega menos? Ah, es de una mano. Ah, pero este no es, coño. A ver. ¿Dónde está? A este. ¿No? Este, ¿no? No. Este. Este es. Este es. Vale, y recupera aguante. Me viene bien. Probabilidad de aplicar efectos de estado en 440%. Y es un conjunto, mira, del inquebrantable. Bien, perfecto. Nice. Más payita, ¿eh? Está guapa, ¿eh? ¿Qué pasa, colega? Levante, coño. ¿Dónde está la misioncita que tenemos por aquí, tío? Aquí, este señor. El ayudante Jelin. Seeking a commission with the Honorable House du Fort? We need able hands to rid the sisters of a menace we've endured for too long. ¿Cuál es la misión? We are prosecuting a war against the Dreadsail pirate fleet, and the Admiral ordered me to gather as many capable fighters as I can muster for a landing party. Need about a dozen, all told. Ah, esto debe ser una prueba de mazmorra o algo de eso, ¿eh?
You can use the dinghy there Míralo. to ferry your Todos party manos to a the la obra. flotilla's flagship, the Loft Empyrean. Report to Purser Ashcroft, and she'll see that you're accounted for. Just that it's incredibly dangerous. Vale, esto hay que hacerlo con peña. Vale, vamos a coger la otra misión. ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy. Esta es la misión, ¿vale? La que me acaban de dar. Vamos por aquí abajo, ¿no? Sí. Voy a viajar aquí. ¿Puedo ir por aquí? ¿Por abajo? Ah, mira, si me he metido dentro. Por la parte de aquí. Qué fuerte. Hemos rodeado. Vale, era aquí, ¿no? ¿Qué tipo de clase me recomiendas? Hostia, yo es que soy malo, para esto de las clases y todo eso. Te puedo recomendar, la que yo uso no está mal. Depende, es que depende también como lo que quieras hacer. ¿Qué pensamiento de jugador quieres hacerte? O sea, a ver, support, tanque o... ¿El otro cómo se llama? I want to help, Lady Arabelle, but I'm concerned for the safety of my retainers. My associate might be able to help in that regard, Lord Bacaro. En 15 minutos, vale. Hola, Lord Bacaro. Pues loro. Lady Arabelle asks about the nobility, while 2 of my retainers are missing. The Society of the Steadfast will do whatever is necessary to keep its people safe. She mentioned the Ascendant Order might be involved. Do you think that's possible? Sabemos que la Orden de los Ascendentes ha estado atacando a gente por toda Isla Alta. Yes, I understand that you and Lady Arabelle have tangled with these brigands before. They claim to be knights, but they have no honor. Will you do as Lady Arabelle suggested and look for my retainers? I would consider it a personal favor. ¿Hacia dónde se dirigían tus siervos? I sent Grenier and Denise to retrieve a shipment from the Navir docks, but I expected them back ages ago. They were traveling the road to the south. I just pray no evil befell them. The supplies we can lose. Buscaré a los siervos good desaparecidos. people are irreplaceable. Vale. Thank you, my friend. I'll confer with Lady Arabelle while we await your return. I'll tell her everything I know about the nobility of High Isle, if she really thinks that will help. I knew peace would be hard to achieve, but I never expected a war. Vale. Espera. Vale. Estaba mapeando una palanquita del mando. Está aquí abajo. Qué bonito, ¿eh?
Caballero anímico centinela. Ah, pues estamos aquí al lado. Carolina se ha conectado con Carolinese. Se ha desconectado. Se ha conectado. Están probando cosas. ¿Tú qué quieres? Voy a matarme antes también. Toda la chulería. Tranquilito, colega. Se va. Anyone else? Dile, ascuas, dile. Aquí, colega. Vale, aquí por aquí. Sí, estamos en zona. Encuentro a los sirvientes desaparecidos. Vale, a ver aquí. Este no es, ¿no? No, vamos a matarlo a este. Ya es como meto ya, con la espadita esta, Yeah. Nota al mensajero Grenier. Alguien a quien encuentre esto, emboscada, caballeros con libreas sin marcas ni emblemas de una casa. Nos estaban esperando. He intentado pelear, pero habían demasiados. Dani se ha escapado. Ha huido hacia el sur, pero dos de esos asesinos la persiguen. El resto ha saqueado el carromato. No lo entiendo. Lord Bácaro estaba seguro de que el camino al castillo de Navir era seguro. No puedo aguantar mucho más. Decidle a mi carabateos indescifrables. Vale. Y el otro está aquí. De la rascada. Vale. Voy a tirarme esto más para acá. Ahí. No quiero que le dé el ventilador. No se oye el ventilador en el micro, ¿no? Vale, lo dejo ahí donde estaba. Un poquito más para acá. Ahí. Se me escucha bien, ¿no? Sigue las huellas. Hay una cueva. Esto ya lo visitamos. Pues esto está visitado. Y hecho. Cuidado. Uy, que me mato. Hostia, terrible. I don't even want to think about the kind of creepy crawlies that are in here.
Vamos, al lío. Esta cueva ya la hicimos, creo. Pues está en blanco. Es que está hecha, gente. Sí, esta me acuerdo. Que esta era grande, ¿eh? Hola, colega. Vaya ojos que tienes, tío. Amiguete. Amiguete. Órdenes del caballero Richel. Mañana por la mañana un carromato escoltado por 2 criados de la Sociedad de los Inquebrantables irá a la mansión de los Inquebrantables desde los muelles del castillo de Navir. Coge a tus caballeros y prepara una emboscada a lo largo del camino. Debes matar a los 2 criados, un hombre llamado Grenier y una mujer llamada Danis. Han visto cosas que no deberían, hay que eliminarlos. Confisca la carga del carromato para que la use la orden. Cualquier otro botín te lo puedes quedar, pero recuerda, tu objetivo son los sirvientes, no los suministros. Hay varios buenos lugares para apostar a tus caballeros entre el castillo de Navir y la mansión de los Inquebrantables, y estoy seguro de que elegirás un sitio adecuado. El gran mago ascendente. Habla con el Lord Bácaro. ¿Está aquí? No. ¿Qué tengo que salir? Tengo que volver, ¿no? A ver, si tengo que volver a hablar con él a tomar por culo, me voy... Claro, aquí. A tomar viento. Hombre, pues claro. ¿No? Hostia, aquí hay un cofre aquí. ¡Ay! Hay un cofre ahí. Let's go. A ver. Oye, ¿cómo se cambia el aspecto? ¿Dónde se compra lo de cambiar de aspecto y todo eso, tío? En la tienda de coronas, ¿no? Pero... ¿en qué parte? Habla con Lord Bácaro. A ver. Conjuntos de objetos, no. Factores de historias. ¿Esto qué? Ah, estos son historias de las cartas. Esto, tío, hasta que no me haga... Yo no pienso jugar más hasta que no aprenda un poco más, porque... para perder el tiempo aquí, cuando sepa jugar, gente, lo haremos en directo, si no, va a ser súper aburrido. A ver. Tienda. Destacados, no. Mascotas y no combatientes. ¿Es que hay mascotas combatientes? Que no sea por magia. Pinturas. Tintes. Mira, tintes. Guardarropa. Toma. Ropajes. Estilos de atuendo. Hostia, es que caro. No, pero yo no quiero esto. Yo quiero... quiero comprar... una moneda de estas que te sirve para cambiarte de aspecto o cosas de esas. Estos son atuendos. De aquí me compré uno yo. Tenía unas coronas por ahí. Traje de boda. Toma ya. Bueno, estos son vestido. Artesanía. Salón cosmético, ¿no? Vale, pero estos son... es que no quiero esto. Tío. Gesto, marca... pero no venden monedas de esas, tío. Personalidades. Mobiliario, casas, utilidad. Pergamino y habilidades.
experiencia, pergamino de experiencia de coronas. Paquetes. Caja de suministro gigante. Reespecializaciones, pergaminos. Vale. Suministros. Mejoras. Clase. La guardiana es muy buena. Me habéis preguntado qué clase. Esta es buena porque invocas a un animal. Entonces te ayuda. El animal pega. O sea, está bien. La verdad. La nigromante, tío. ¿Esta está? Esta también tiene. Claro, animan a seres. A esqueletos y esas cosas. Especie de armería, tributo, espacio de atuendo. La nueva adicional de personaje. Hostias, qué caro. Fichas de servicio. Es esto, ¿no? Hostias, qué caro, tío. 3.500 coronas, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que vale comprarte 1.500 coronas? Al menos 50 pavos. Por lo menos. Cambio de nombre y raza, tío. Es que tenía. Es que las. Tenía una de raza y me la cambié. 2. Me la cambié porque pensé que me había puesto mal todos los atributos. Y me cambié de raza y luego volví a la bimba, gente. Soy estúpido. Mira lo que vale ahora, tío. Hostias. Ah, mira, de apariencia 1.000 pavos. Esto es un robo, tío. Podrían regalar alguna de estas en las recompensas diarias. Qué fuerte, tío. Me parece muy fuerte, You return alone. Sale más barato hacer tu personaje y tirarle. Grenier and Denise were not just retainers. They were friends. The steadfast shall miss them. Me merece la pena gastarse dinero para eso. Please, tell me what happened. Tus siervos han sido asesinados. He encontrado estas órdenes del gran mago ascendente. Grenier and Denise were helping arrange a banquet at Castle Navir. Then they were to collect the supplies and return here. What could they have seen that would cost them their lives? Grenier escribió esta nota antes de morir. Intentó luchar. Welcome our royal guests to the island. The Ascendant Order, plundering steadfast supplies and killing our retainers. Damn. It was brave of Grenier to try to fight back, but foolish. The supplies weren't worth their lives. Vale, tenemos la sospecha de que un noble adinerado está financiando la orden de los ascendentes. So Lady Arabelle informed me. I hesitate to accuse anyone, but perhaps you should join me at Castle Navir. All the nobles of High Isle will be there, and if my retainers did see something at the castle... Vale, nos vemos al castillo de Navir. Perhaps Duchess Elea of House du Fort is hosting the banquet. She's decided to go ahead and throw the party, even though our guests of honor are still missing. Go to Castle Navir's courtyard. Introduce yourself when you arrive. Be discreet, please. Vale, ¿por qué celebrar el banquete sin los invitados de honor? Duchess Elea wants to project confidence, especially in light of the current situation. Rumors travel swiftly in the archipelago. The people need to believe we have things under control. Vale, Lady Arabelle ha dicho que algunos de los nobles se oponían a las conversaciones de paz. Delegates back by now. Ridiculous. No one opposes peace. It's just that some of the nobles questioned if this were the right time and place. Duchess Elea, for example, didn't want to bring the mainland's troubles to High Isle. Not without ¿Alguien más compartía esa opinión? Count Leonard of House Mornard enjoys brisk profits by supplying all La casa Mornard era la de He doesn't a want menos, that ¿no? to end too La de la abruptly, base especially not in a way la that cárcel makes esa, ¿no? Elea and House du Fort look good. He detests that she decided to host the talks. Por lo que dices, parece que la casa Dufort y la casa Mornard son rivales. Rivals and partners. House Mornard built its wealth on trade. They rely on House du Fort ships to carry their goods. But the two families have long vied with each other for primacy. The Mornards resent the fact that the du Forts rule High Isle. Cuéntame más cosas sobre la sociedad de las My inquebrantables. family
has always believed that wealth is meant to foster good works. When the three alliances went to war, I made the decision to do whatever I could to help common folk caught in Bueno, the esto ya me lo violent wake. comentó ya, ¿no? So I started Sí, a society. no tengo nada de esto ahora. A ver, Lady Arabel, ¿dónde estás, cariño? Aquí. It's a shame the Ascendant Order got to Lord Baccaro's retainers before you could. What could they have seen that warranted their deaths? Perhaps we'll learn more at Castle Navir, although I'm certainly not in the mood for a party. Vale, Lord Baccaro ha dicho que asistirán varios nobles. And our missing guests of honor will no doubt be the main topic of discussion. This is a chance to listen, as well as ask questions. Make sure you speak to Alea Dufort, Demard Dufort, and John Menard. They'll be the most important nobles present. Vale, ¿sospechas de ellos? Until we know more, I suspect everybody. But if any of the nobles are funding the Ascendant Order, I think it likely that it's one of the grand families of High Isle. Vale, ¿quién son Elea Dufort y Damar Dufort y Jean Mornard? Either way, John we'll know Mornard. more soon. Alea is the Duchess of House Dufort and nominal ruler of High Isle. Demard is her brother and a count. John esto ya me lo Menard is explico. the highest ranking Bueno, me viene bien noble of House recordarlo. Menard, currently on High Isle. Claro, son los tres He's Count desaparecidos. Leonard's cousin, representing House Entrance. Estaban desaparecidos, ¿no? O eso fue al principio en el prólogo. Bueno, no me acuerdo. Ve al castillo de Navir. Vale. ¿Dónde está ese castillo? Aquí. Bueno, pues... A ver, puedo adelantar un poquito desde aquí. Vale. Lo del otro día, el bajón de FPS, yo creo que fue por el tirón de que había mucha gente o algo, ¿no? Jugando, no puede ser. Es que el juego ahora que no bajan. Además, es que estuvimos jugando a Morrowind y el juego iba como un tiro. Debe de ser porque había mucha gente jugando o algo de eso. Digo yo. Claro, porque el juego ahora está siempre en 87 y baja de vez en cuando algo. Porque yo tengo bloqueada 90. Entonces se queda ahí en 87. Fijos. No sé por qué se queda en 87 si le he puesto 90, pero... A lo mejor tengo que poner 93 para que se quede en 90. ¿No? Mira, aquí baja un pelín, pero nada. Un poquito. Mierda, no iba corriendo, ¿sabes? De paso le metí 60 puntos de velocidad. Tenemos esto por aquí. Una secundaria por aquí. Hola, señor Lord Remar de no sé dónde. To our tourney grounds here at Castle Navir. Oh, never mind that. Have you heard the latest? The Knight Commander has offered her daughter's hand in marriage to the Sapphire tourney winner. Everyone's aghast. Vaya, la gente está horrorizada. ¿Por qué es un escándalo? Well, Aurelia has been the most desirable Aurelia. hand on High Isle for years, but no one thought she'd ever commit to a match. Seems the commander has forced the issue. Vale, ¿y la hija de la comandante no puede negarse sin más? Oh no, that would be a slap in the face to her mother. And Aurelia is such a good girl. More scandal. Her friend Isabel is a participant in the tourney. She's sworn to free Aurelia from her mother's promise. Vale, gracias. Tal vez podría ofrecerme ayuda. If you help Isabel win the tournament, she could agree to marry Aurelia, then free her from the shortest engagement in history. Delicious. Vale, está interesante. Torneo del corazón. Sí, pero nosotros hemos venido a otra cosa. Mariposa, hemos venido aquí. Luego lo miramos. Pedazo de castillo, ¿eh? Esto del torneo y tal me recuerda de The Witcher 3 en la expansión de Blood and Wine, tío. Que había que hacer un torneo también, no sé qué, ¿no? Antes de... al principio del DLC.
¿Cómo vamos? Es que no me avisa cuando termina la mierda esta, tío. Joder. Me ha gastado y no me da cuenta, ¿eh? ¿Cómo está la sopa? Está rica. Rica, rica, riquísima. Voy a cambiar de aspecto, tío, porque estoy hasta los huevos. De verdad. Ese es nuestro aspecto real. Este. Es una cosa mala, ¿no? Pero no está mal. A ver. No sé si ponerme esto un poco más lejano. Sí. Lo tenía muy cerca también, ¿no? Pues no está mal, pensaba que estaba peor. Está guay, el blasón este que lleva puesto. Voy a llevarlo un ratito. Y ahora sí puedo llevar a otra cosita. A ver, cabeza que llevamos. Oye, ¿cómo le ponía otra vez? Espérate. Lo de que se vea... Apariencia. Ocultar yelmo. No. Vale. Hostia, pedazo de yelmo que llevo. Ocultar yelmo sí, ¿no? Dios, qué cosa más horrible, ¿no? Vale, te puedes poner otra cosa. Un sombrero solo, si quieres. Ocultar yelmo, gente. Vale, a ver las marcas faciales. Toma. Toma, bonito. No me veo los tatuajes corporales, o sea que... también puedo poner la apariencia para que no se me vea las cosas, ¿no? A ver. O no. ¿No? ¿No se puede? Ni puta idea. Vale. He dicho que iba a ver lo que tenía por ahí. Y no lo he mirado. Cabeza. Qué cosa más fea, por el amor de Dios. Pecho, ya hemos puesto la coraza del poeta guerrero, gente. Está bonita, Lista previa. Pues esta no está mal, Está guapa. Pues voy a poner esta que es nivel 45, Pasa que esta es pesada y esta es pesada también. Bueno, podemos esta. ¿Esta qué nivel es? Está en media. O sea, los pantalones molan, los pantalones que lleva, tío. Esta es del poeta de guerrero. 5-5.
Es que esto tenemos... A ver. Ah, tenemos el conjunto. Bueno, a ver, de este nivel tengo este. Ah, pues así queda guay, la verdad. Might as well enjoy ourselves while we're here. Do you still prefer a Russefeld red, my lady? Habla con el vizconde, con el conde y con la duquesa. Vale. Introduce yourself to the nobility, my friend. And remember, even the smallest detail could be the clue we seek. Hay uno por aquí, otro por aquí. Hola, vizconde. I don't believe we've met. John Monard, a pleasure. My family is in shipping. We import goods from the mainland and send wares from the archipelago to markets in Tamriel. You're the investigator. Es verdad, estoy ayudando a Lady Arabel. ¿Cómo lo sabes? The Duchess explained everything to the court just before you arrived. If Lady Arabel had consulted us, things would be different. We know what hazards await careless captains making the approach to High Isle. Her ships were simply unprepared. Vale, los mares embravecidos no hicieron naufragar esas naves. Fue la orden de los ascendentes. Don't tell me you buy into this Ascendant Order nonsense. A shadowy order of knights working to undermine the governments all across Tamriel? Se ha puesto tontito. Parece que no tienes a la casa Dufour en gran estima. Alea gained her station by currying favor in High Rock. Then she made a show of backing Lord Baccaro's steadfast society. But ruining the peace talks and getting heads of state killed, blame must be placed. And she'd never fall on that sword herself. Parece que no se llevan bien. ¿Por qué están enfrentados la casa Monarch y la casa Dufour? My family ruled the archipelago for generations, but the Duforts were never happy in our shadow. They spent years poisoning the court against us. And when my uncle Avreep quietly supported King Rancer a few years back, it paid off for them. ¿A qué te refieres? The High King stripped my uncle of the ducal title and gave it to the Duforts. It was an outrage, really. We took no part in Rancer's war. At least the Duforts didn't get everything they wanted. We kept most of our holdings, and it eats at them. Vale, ¿estás al frente de la casa Monarch? Goodness, no. That honor falls to my cousin Leonard, and he can have it. I wouldn't want the responsibility. No, I'm content managing our affairs here on High Isle. I leave the larger concerns of the a gestionar asuntos y a ver vino y fornicar por ahí con... Me callo. A ver, Conde Damar. Such a waste. I have little patience for the vanity of our noble houses on the best of days. Right now, I'm sure we all have better things we could be doing. I suspect you agree. You're the one assisting Lord Baccaro and Lady Arabel. Es verdad, ha ido Lady Arabel. Tu información es veraz. I try to keep up on matters of state, but I confess, Alea told us all about you. I am Count de Mard, the Duchess's brother and court mage of House Dufort. Tell me, has your investigation uncovered news regarding a sudden storm that appeared recently? Sí, creemos que fue la causa de lo que les ocurrió a los barcos de los delegados. A hypothesis that matches my own. While my sister chases bandit knights across the countryside, I wonder about the druids who make the wild parts of High Isle their home. They have little love for civilized culture. They could be responsible. Los druidas. ¿Qué tienen que ver los druidas con la tempestad? I don't think that storm was natural. The druids wield old magics and consort with spirits. It is well within their ability to summon such a tempest. They mostly ¿Has dicho que eres el mago de la corte? A ver si fuiste tú. Those are your culprits. Magic is the legacy and heritage of the Breton people. Oh, I spent my time mastering the sword and knightly pursuits in my youth, but I believe that a true Breton must study both halves of our nature. And perhaps the ways of the druids too. ¿Qué quieres decir con ambas mitades? We Bretons trace our ancestry to needs and elves who intermingle during the early history. No tengo ganas de traducir. ¿Todas las cosas nobles bretonas tienen un mago de la corte? No.
También está en Some inglés. have forgotten our traditions. Algunas se han Were it not for my olvidado talent, nuestras I doubt my tradiciones. sister would bother with a court mage. She sends me to look after Dufort interests in ports Lo era across por mi Tamriel, talento, no sé qué, no sé rather than cuánto, bla, bla, making bla. full use of my arcane Adiós. skill. Hola, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Lord Baccaro has arrived, Duchess. He brought that Lady Arabelle with him. Welcome to Castle Navir. You're Lady Arabelle's assistant, yes? Then you know these festivities are only for appearances' sake. Our guests of honor have yet to be found. Rest assured, ¿Conoces I la intend orden to de los bring the radicals behind Ascendentes? this plot to justice. I'm aware of most things that happen on my isle. It's true we didn't connect reports of mysterious knights to the Ascendant Order until recently, but now that we know they are one and the same, we'll quickly bring them to heel. ¿Puedes contarme algo que nos ayude a dar con los líderes de las alianzas? I suggest that you and Lady Arabelle leave this matter in our hands. My knights have already pinpointed several sites where the Ascendant Order gathers. Ugh. They are scouring High Isle for our missing guests even as we speak. Tenemos razones para creer que un noble de Isla Alta podría estar financiando la orden de los Ascendentes. Which is why I prefer to handle this discreetly. I suspect House Mornard is behind this. They profit greatly from the war, and they still hold a grudge against my house for overshadowing their own. Frankly, I put nothing past them. Cuéntame más de la Casa Monarch. One should be careful when talking about one's neighbors. Still, Count Mornard's dislike of my family is well known. Years ago, his father backed King Ronser of Shornhelm in his dispute with High King Emmerich. Emmerich did not forget ¿Qué it. fue lo que hizo el rey supremo Emmerich? He punished Avreep Mornard by stripping him of his ducal title and granting it to my father instead. The Mornards remain counts, with holdings and estates throughout the Isles. But the Duforts are now the dukes of the sisters. Háblame de la Casa Dufort. My family builds ships. Our shipyards construct the finest vessels to ply the western seas. In reward for our service, High King Emmerich granted us the Duchy of Sisters. We rule with care and compassion for all, even the Mornards. Vale, cuéntame más de la... Eso ya me lo ha dicho. Sí. Vale, habla con... Might I offer Yakar. you a refreshment, friend? ¿Dónde está ese? Me acaba de hablar. ¿Es este? No, Senescal Hercian Instalo. Aquí abajo. Let's go. Didn't think I'd miss this little soiree, did you? Ah, coño. Listen, Mira quién I have es. it on good authority from ¿Qué hace de a camarero este? very accommodating chambermaid, in fact, that the Duchess has been looking into the Ascendant ¿Está Order incógnito? on her own. Well, I've got a plan. ¿Qué clase de plan, Yakar? Not Jakarn, Camarero waiter Fred. I'm in disguise. I told you about the chambermaid, right? She's one of the Duchess's personal assistants. Well, she told me where the Duchess keeps her sensitive documents, among other unmentionable items. La duquesa me ha hablado de su investigación. ¿Cuál es tu...? ¿Te acabo de decirle eso? Nobles in the upper staff never pay attention to the common help. I easily filched a key from that stuck-up steward Hercian. While I cause a distraction, you go take a look. Duchess Alea has a private study somewhere beyond the northeast Al door. otro lado de la puerta nordeste. ¿Qué tipo de distracción? I'll lure the guards away from the doors, but I'll need your help. Talk to one of the musicians and ask them to play the Vale, tune hablar Stagger and Sway. Con un It's an músico old y favorite of pedirle que mine. toque baile y I'll bebida. take care of the rest. Bueno. Bardo, Something you need, friend? ¿podrías tocar baile y bebida? I don't really take requests. Duchess Alea provided a list of approved songs she wanted performed. That one definitely isn't one of them. Not that she would notice. Vale. I don't think anyone is really listening to the music. ¿Te puedo comprar la canción? It's good to see that someone appreciates the arts. All right then, you'll have your song. Let's go. Lords and ladies of the court, I dedicate this song and dance to the most buxom, curvaceous, voluptuous of all royals, Duchess Alea. You get down from there at once. Stop. Vale, estamos dentro.
nota de la duquesa de Lea. Digamos que no quiero matar a nadie. Es que no sé exactamente por dónde es. Me va a ver, ¿no? Mierda. ¿Arriba? A ver, estoy mirando el minimapa a ver si dice algo, pero... Hola, señora. Este se va a dar la vuelta, tío. Joder. Uy. Estoy jugando, ¿eh? Estoy jugando. Vale, este es un... Don nadie. ¿Dónde estoy, tío? ¿Todavía estoy ahí? Es que el mapa no ayuda, ¿eh? El mapa no ayuda mucho. Vale, es allí. Esa puerta de allá al fondo. ¿No hay nadie? Vale, ya estamos en el estudio. Mapa de Senescal Hercian. Vale. Nota la nota de la duquesa Elia. 1, 2. Notas de la investigación. Mes pasado, qué curioso, según la guardia de las Sisters, el bandolerismo rutinario en Isla Alta parece estar disminuyendo. Creen que el nuevo jefe de los bandidos está reclutando seguidores entre los forajidos de la isla. De la lista, perdón. Le he ordenado al Senescal Hercian que investigue. Hace 2 semanas el bandidaje por toda Isla Alta ha vuelto a aumentar a unos niveles intolerables. Estos forajidos ahora están mejor organizados y armados que nunca. Hercian informa de que los campesinos están contando historias sobre caballeros del pueblo, que se hacen llamar la Orden de los Ascendentes. Yo los llamaría rebeldes y rufianes. Si estos bandidos de la Orden de los Ascendentes amenazan las ganancias de la casa Dufour, tendré que tomar medidas. El Senescal Hercian ha creado un mapa de la actividad de la Orden de los Ascendentes a partir de nuestros informes. Pretende investigar personalmente cada uno. Hace 2 días, estos caballeros de la Orden de los Ascendentes son más ambiciosos de lo que pensaba. Alguien conjuró una gran tormenta frente a la costa nordeste de Isla Alta y han destrozado 2 barcos que transportaba al rey supremo Emeric, la reina Airen y Jorun, el hijo del rey Escaldo, a la conferencia de paz de Lord Bácaro. Las monarcas más poderosos de Tamriel pueden haberse ahogado frente a nuestras costas. Por eso quería que los espías de Hercian vigilaran bien a este grupo. Una sorpresa de tal magnitud es completamente inaceptable. Si hubiéramos sabido acerca de esta amenaza, podríamos haber hecho algo, o por lo menos habernos preparado para aprovecharnos de los acontecimientos. ¡Coño! Ya que salía parda. Vuelve al patio. Echando hostias. Bueno, aquí se ha liado, ¿no? Yo me voy.
flipando un poco, ¿no? Contra Lady Arabel y a Lord Pácaro. Madre mía, vamos a creer. Was a warning. No one is beyond our reach. Stand aside and you will find a place in the new regime. Stand against us and you will be brought to your knees. Madre mía. Oh, good. You're all right. It seems our adversaries decided to send a message to all those in attendance. Submit or die. A classic. Did you uncover anything useful before the Ascendant Magus made his entrance? La duquesa Leia ha estado indagando sobre la orden de los ascendentes. Tengo sus notas. I see. Clearly Duchess Alea's investigation hasn't gotten very far. Perhaps we can make better use of the leads she's been developing. But we have little time to waste. The Ascendant Magus demonstrated real power. ¿A qué te refieres? Did you notice how the ground shook when he unleashed his storm? That's not a magic I've seen before. Somehow his storm magic is causing earthquakes. At least he hasn't recovered the Alliance leaders yet. We still have time. ¿Cómo sabes que no tienen a los líderes de las alianzas? Because the Ascendant Magus has made a show of wanting us to fear him. Vale. Why would Porque he los magos care ascendentes if he had what he wanted that hicieron, couldn't be stopped? No. bueno, The mostraron royals elude him somehow. lo que querían de nosotros que temiésemos o algo así. I wonder. Vamos a ver. Vale. Pero su magia, no sé qué. Wonder no me acuerdo qué era. ¿Qué es lo que te preguntas? Among the other problems plaguing High Isle, lava vents have begun to open in random locations. Between the ground shaking and the storm. A ver si no podíamos hacer las misiones de respiraderos. Porque tenemos que hacer primero la principal. Pero eso me parece muy mal, porque no me lo han explicado. ¿Te imaginas? Lord Baccaro, it may not be safe to return to Steadfast Manor. Nonsense. I refuse to hide from these cretins. I'll double my guard, but they won't drive me from my home. Very well. I'll check in with you later. Jakan, let's go. And put on a shirt, my dear. ¿He hecho que me pongo una camiseta? Vuelve a la mansión Mandrágora. Vale. Aquí tenemos la otra misioncita esta, ¿no? ¿La hacemos, gente? Ya que estamos aquí. No creo que haya más misiones de la tía esta, ¿no? Que es lo del torneo ese. Tiene pinta que haya más misiones en esta zona. O a lo mejor sí, quién sabe. Don't worry, sweetheart. I'll figure something out. I always do. ...17 misiones de 30 llevamos. Nos quedan, ¿eh? Pero llevamos un montón. Para estar en la segunda de las principales. O sea, nos quedan 6 con esta todavía. Que serían 23. O sea, nos quedan 7 misiones. Por el camino, por ahí. O sea, que tenemos ya prácticamente hecho un montón. Y esta es una de ellas. Y otra la tenemos casi a punto, ya también terminada. Y algunas serán también las de las mazmorras esas que hemos pillado. Actually, you look quite capable. Would you mind lending me a hand?
Y tú eres... Apologies. Isabel. My name is Isabel Valois. Valois. I'm an aspirant in the Sapphire Tourney, a proving ground for squires looking to join the knightly orders. Aurelia's mother is knight commander and, brashly... ¿Cómo vas a librar a tu amiga de esta promesa? Well, normally, aspirants only compete in one of the trials. If I can win all three, the Knight Commander will be compelled to grant a boon of my choosing. I can free Aurelia from her mother's promise. What do you say? Will you be my second? Guapa. The 8 must have me in their hearts. My second just left my service, and here I was thinking I'd have to do it alone. All right, there are 3 knightly orders here on the Isle. Let's decide what task to tackle first. Vale, has mencionado a 3 órdenes. ¿Qué son? ¿Qué es lo que quieren que hagamos? The people of the Sisters take pride in our knights, the same as anywhere in High Rock. The Sapphire Tourney hosts 3 orders: the Iron Knot, the Oaken Order, and the Order of the Albatross. Albatross. ¿Qué sabes acerca de la Orden del Nudo de Hierro? They're martial warriors and excellent to horse. You might say the Iron Knot is the most traditional of the Sapphire Orders. Our trial will be to find the hilt from a lost sword called Redheart. It was the blade of the first Duke Dufort. ¿Dónde se perdió la espada? Somewhere on these lands, before they belonged to the Duforts. The hilt supposedly had a massive rough-cut ruby in it. Should be easy to spot. My last squire, Burjo, suggested we hit the castle library to get an idea of where to start looking. Encontré una empuñadura para... Ah, vale. A ver... ¿Qué puedes contarnos sobre la Orden del Albatros? Eight above, help me. They're artists and sailors, singers, bards, and pirates all. Brave, swashbuckling warriors that make you recite poetry. Ghastly stuff. ¿Nuestra prueba es un poema? No, thankfully. Our trial will be to reclaim the gilded loot of Captain Grenvale. Laúd de oro. The story goes that he went down into the castle crypts years ago, hoping to use song and steel to subdue a spirit. He never returned. Vale, la Orden del Roble. Oaken Knights tend to be battle mages, conjurers, and support spellcasters. Their power stems from High Isle's strong tradition of druidic magic. Our trial will be to convince an elder to give us a staff, a symbol of their order. Hablamos con el mago, luchamos. I'm guessing it won't be that straightforward, but who knows? There's a way shrine near the Coral River to the east. I'll meet you there, and we can make for the site of the trial. No sé. Hay que coger una. Pues vamos a coger... ¿Cogemos esta última, la del mago? Venga, esta. Que no tengo ganas de robar cosas. Either way, it's going to make for a good story. That way shrine near the Coral River is our starting. ¿Podemos hablar de lo que está pasando? Of course. Drake, I'm sorry. I bet I came on a little strong. I've spent months preparing for the tourney, and now the commander's pronouncement has sent me adrift. I'll be all right. What would you like to know? Vale, ¿qué significa Drake? Sorry. It's a curse I picked up from my dad. A word from the old druid tongue that's been co-opted for common folk. I sort of grew up here at the castle, and it's a little more acceptable than the curses the dockhands use, so I use it. Vale, entendido. ¿Por qué tienes tantas ganas de ayudar a Aurelia? Aurelia and I grew up together. We've been close since we were very young, and, well, I can't stand the thought of her marrying one of the other Este torneo se celebra cada año. ¿A qué orden perteneces? Por ahora no tengo más preguntas, señoría. ¿Este torneo se celebra cada año? Nope. The tourney is only called every few years. ¿Cómo funciona el torneo? I'm not sure how Tamsfolk tourneys work, but here each order sets a challenge. Attempting the challenge for an order marks you in good standing, and each order only chooses one or two aspirants. I'm not a knight just yet. That's why I'm in the tourney. I was a squire for years before I came an aspirant. You don't want to know how many stalls I've cleaned. ¿A qué orden quieres unirte? unirte? Gives me a chance to prove my work. That's a handsome question. I wish I had an answer for you. I can see ways that I'd be a good fit for either the Oaken Order or the Iron Knot. Maybe even the Order of the Albatross. That's a problem for Day's End, Isabel, to face. Por ahora no tengo más preguntas, señoría. I'll meet you near the old way shrine just up the road. You're going to help us?
Oh, the eight bless you. Claro que sí. Castillo de Navío, vale. Puerto de Navío. ¿Seguimos con la principal o hago esto, tío? Es que me lío siempre con las misiones. Pero es que al final me manda a otro lado. Entonces, claro. ¿Dónde estaba eso? Ni idea. ¿Dónde es, tío? Tiene que estar en blanco. Ah, aquí, vale, es que está con un circulito, vale, porque es zona de búsqueda. Vale, vale, vale. Ah, está aquí al lado. Vente. Venga, vamos. Es que no se ve. Estamos en zona de búsqueda, justo aquí en la ermita, tío. Ah, claro, porque tenía que reunirme cerca de la ermita, claro. Obvio. Vale. Ugh, I thought I heard Snag yelling in the distance. He's another aspirant and a complete donkey's arse. Never mind him. We're on a quest. De acuerdo, el anciano y el bastón. ¿A dónde vamos? So we have a bit of a leg up on this one. The elder is a wizard named Erlebrew. He's actually a friend of my father's. He used to tell me stories when I was young. Funny little man. ¿Es que roba un bastón? I would never. Stealing is, well, unknightly. Knowing Erlebrew, the challenge will be more about thinking and reason than magic or subterfuge. Vale, de acuerdo. Vamos a buscar a este mago. Right. If I remember correctly, I think he lives in a little grotto to the south, near the coast. He likes his privacy, our oaken elder. No me suena haber oído hablar de una orden de magos caballerescos. I suppose in the stories, knights are usually all swords and glory. But the druids have been here forever, practically. Every kid in the Sisters grows up knowing a little bit about runes and nature and the true way. Vale, entonces la Orden del Roble es un grupo de druidas. I think they used to be. But no, these days anyone can join. Even non-mages who want to learn the ways of Ifre. Just another little quirk of life on High Isle. Vaya. Coño. Un segundo, tío. Estoy cómodo, joder. La puta silla de los cojones. Tío, que no encuentro la postura ideal nunca. En ninguna silla, gente, tío, de verdad, ¿eh? Da igual que me gaste 200 pavos que 100 que 300. Me cago en 10. Todavía no encuentro una silla en la que pueda estar horas tranquilamente, tío. O sea, es que no encuentro ni la posición ideal ni nada, tío. O sea, es que es algo que no entiendo, tío. Uf. Un poco más para abajo. Ahí, a ver si ahí más o menos. Bajamos de aquí un poco, espérate. Baja esto. Ah, sí, porque ahora está demasiado alta, creo, en la pantalla. Espérate. Sí. Ahí más o menos. Sí, ahí está mejor. Y más o menos no he tenido que tocar ni la cámara, ¿no?
Porque, venga, he bajado la silla y he bajado la... Es que mi monitor se puede subir y bajar así. Está guay eso. Sí, ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Lo que pasa es que el micro lo tendré muy para arriba a lo mejor. Bajo un poco más. Y ya estaría, más o menos. Bajamos un poco más. Vamos a ver por aquí. Y más o menos está ahí. Vale. Ahora estoy más cómodo. Vámonos. Contra la gruta del hechicero. Vale, ese está rodeadito de montañitas, ¿eh? Creo que vamos a tener que ir por la izquierda para entrar, ¿eh? He visto un caminito por la izquierda. Vale, este sitio está sin explorar, ¿verdad? Ah, no, está explorado, está en blanco. Vale, vale. Nada. Hacedme caso. Vale, porque ahora que he mandado un mensaje y ahora se me ve el chat. No me gusta que se me vea el chat, tío, cuando estoy jugando. A menos que sea un mensaje. ¿Cómo arreglo yo esto del chat? Chat. Es que ahora mando directamente. Vale, eso si lo escondo se queda ahí, ¿no? Ok. Sneg and Brelin all beat us here. Get behind me, squires. Sneg was here first. Ha! We arrived at the same time, you simpering buffoon. Well, you're still too late. A wizard's magic is no match for the strength and honor of this aspirant. For honor. Vale, hasta luego, campeón. Valiente. El cementerio está lleno de valientes. I'm sure I can get this barrier open. ¿Se ha convertido en gato? No voy a tocarla. Examina los pilares. Vale, ese no. Pilar, vale. Es que no quería darle a tocar, quería examinar el pilar. Vale, un pájaro. Look at that branch there. Representing Spriggans, maybe? Vale, Spriggan, pájaro. A cat's paw. Y gato. That old man. I know exactly how to bring down the barrier. He's lifted the pillars and the symbols from a story he told me as a child. Vale, esta barrera es de una historia que te contó. Almost exactly. A wise old sage puts up a barrier around his home. He's trying to protect a little girl he's raising from a fearsome dark knight. She grows up to be a mighty warrior, but the sage makes her figure a way out. ¿Cómo derribó las barreras en la historia? In the tale, the symbols on the pillars held the key. Like the cat there. A cat's paw is a pretty little flower that grows in shady forests. And that bird looks like a forest heron. I'd bet anything we need one of their feathers. Una pluma, una planta y la rama de la tercera columna. I've seen it before. It's a druidic Un symbol Spriggan. for Spriggans. Hemos visto uno por el In camino. the tale, she befriended one that lived in the grove. She wore a Spriggan's veil, a wreath of leaves they shed every year. Here, if you can find the items, Eso I'll es, guard una our pluma de spot. garza, flores de pata de gato y un velo de Spriggan. Fácil.
¿Me vale este? ¡Hijo puta! Eso me vale, ¿no? Se ha ido. Ah, no hace falta, ¿no? Vale, hay una plumita. Vale. ¿Qué es eso de allí, gente? Esto de aquí. ¿Es un librito o algo? Ah, tesoro de los ladrones, no podemos. Vale. Este creo que está más cerca. Esto debe ser la flor de pata, ¿no? Mira, no, aquí un Spriggan. Velo de Spriggan. Vale, y falta la patita de gato. Aquí. Listo. Vámonos. You're back, carrying feathers and branches and flowers, I hope. Vale, aquí va el Spriggan. Bueno, lo pondrá en su orden, ¿no? Dragon's Veil, powerful symbolism. Majestic birds. Right up until you're cleaning scat off the docks. No toques la barrera. No toques la puta que te parió. Otra vez. No. Aguanta. Tiro. Ahí. That did it. Let's go. Cabaña del libro. Can you talk to him? I'm all sweaty. Ahora veré lo que puedo hacer. Los elegidos de Almeris. Oh, hello then. Yeah. Figured out my barrier, did you? And is that little Izzy I see back there? Sí, actuó como su segunda. Dijo que la conocías cuando era pequeña, ¿es cierto? Oh, yes. I hoped it would be her. She remembered the tale of Myriad la Courageuse, eh? So nice you two could come out there. Usually it's just me and the forest spirits these days. ¿Te importa que nos llevemos tu bastón? Of course not. Solve the puzzle, take the staff. That's the idea, right? What's out back leaning against a cottage? Enjoying good health, second. Vale, muchas gracias. Off you go then, and be careful where you put that thing. That staff's like me. It might be old, but it can still zap. ¿Acaso esperabas que Isabel completara tu prueba? Oh, no, that would be wildly inappropriate. I pulled this challenge directly from the pages of one of my favorite books. Who can blame me? Come here, lass. No need to dawdle near the door like you're still a squire. Thank you, you old goat. Still thinking of me all these years later. ¿El bastón que está afuera? Me pone fuera. Vale, tenemos aquí un... ¿Dónde está eso, tío? Está detrás, vale. Un Skysa. Hostia, qué susto, tú. Cabronazo. Espera, que tenemos un Skysa por algún lado. Está, no me jodas que está arriba. Pues va a ser que sí. Vale, un caminito desde aquí. A ver cómo llegamos ahí. Vale, Isobel, cariño. We've got the staff. The moment I heard Erlebrew was representing the order, I knew we might have a shot. ¿Te alegras de que hayamos completado la prueba de roble? I am. Those stories Erlebrew told me when I was little, they're a part of why I'm in the tourney today. And I won't lie, it's nice to know he still cares about me. Strange, lovely man. Vale, ¿qué puedes contarme sobre la orden del... No, ¿esto qué? Ah, pero ¿hay que hacerlas todas o no? No. ¿Sí? ¿Había que hacer las 3 pruebas? The moment I heard Erlebrew was representing the order, I knew I am. Those eight above help me.
They're artists and sailors. Singers. No, thankfully. Our trial will be to Ah, pues se ve que hay que hacer las 3. Pues esta va a ser larga, ¿eh? What are you doing here? Don't be annoyed. I, did sort of follow along. Sí, sí, I'll sí. catch up to you. I want to talk to Aurelia, make sure she's all right. Vale. Vamos a ver si podemos llegar al sitio este, tío. Rodeando algo. Tenemos otra grita de estas por aquí. Aquí está. Creo que era el tercero, ¿eh? Creo que teníamos 2. Creo que hay puntito. Sí, hay puntito. Oh, yeah. Vale, ¿dónde hay que reunirse? Aquí, vale. Me voy. Viajo, gente, no te vagas. Pago, que tengo pasta. Tenemos mucha pasta. Give me strength. Of all the sneaky, dishonest... We've got a small hitch in this rope. The key to the Catacombs Entrance is usually right near the door. But someone... Vale, tal vez uno de tus competidores... Drake, I hope not. The idea of aspirants trying to directly sabotage each other doesn't sit well with me. And I see that look in your eye. No lockpicking. Vale, nada de ganzúas, entendido. ¿Hay otra llave en alguna parte? Yes, let's split up. I'll go speak to the castle stewards, and you head for the offices of the Knight Commander. We can meet back here. Stand our willing, one of us will have some luck. I still can't believe someone took the key. So childish. I bet it's ¿Has dicho que los caballeros de la Orden del Albatros son piratas? I mean, they're not real pirates. They're knights who ride the waves instead of horses. And sing. By ¿Esta es la misma o es otra cosa? O sea, esto es la otra misión. Buenas noches. A ver, señorita Aurelia. How could you do this to me? ¿Qué te pasa, hija? Thank you for assisting Isabel. I'm so grateful to you both. Aspirant Mortons came by not that long ago and told me he already had a honeymoon trip planned. The audacity. Isabel y yo estamos intentando entrar a las catacumbas, pero no podemos encontrar la llave. Oh, one of the other knights probably took it or hid it. Cheating! Isabel will not like that. One of my mother's aides might have one. It's good she sent you to ask, though. Best she avoids the Knight's Wing for now. Vale, ¿y eso? She and I have been friends since we were very young. Knowing Izzy, she'll want to avoid even rumors she appealed to my mother for help. I'd start by asking Dame Hendra. Nilsman might have a key as well. Thank you. Lady Hendra. If you don't have an appointment to meet with Commander Jorvel, make one. She's busy, as am I. The Nord over there can Vale, estoy buscando una llave para las catacumbas. He's not writing, and I'm looking for a posting more interesting than pushing papers for Knight Commander Jorvel. We're playing politics with snooty nobles. Aquí le puedo sobornar a todo el mundo. Why should I give a key to the first? Soy una doña nadie con una bolsa sorprendentemente llena de monedas. A bribe? How unexpected. Most people I have to deal with would rather get snippy and tell the commander about how rude I am. All because I can't be arsed to be obsequious. Qué fácil, ¿eh? Refreshing. El dinero lo da todo. Here's a key. Menos la felicidad. Try not to get killed down there. Gracias. Thank you, mademoiselle.
¡Opa! Ya estamos en la capilla. Hola, Josué, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas. ¿Dónde está esta? Allá abajo. You've had better luck than I did. The stewards were no help at all. Alright, let's see if we can find that fancy loot. Sir Brenvale probably made it deep into the crypts. Vale. These catacombs have been built up over generations. Might be a bit twisty down here. Qué ambientación, Arañitas, qué bien. Hola, arañica. La gente está chetadísima, Es increíble, tío. De una hostia lo matan de un golpe, tío. Hacen mis aquí. Es que me marca... Esta aquí me marca la zona de búsqueda. Estar aquí dentro. Vale. Aquí. It's Isabel Valois, Mortons. I'm here with my second. We'll try to help you. ¿Estás atrapado ahí dentro? Me dan miedo las arañitas. Bueno, a mí no me dan miedo, me dan repelús. Vale, buena suerte ahí dentro. Vamos a entrar a las catacumbas. Psicología. Vale, tenemos que devolverle la espada y nos dará la llave. Vale, de acuerdo, encontraremos tu espada a cambio de la llave. Pensado. A matar una araña gigante, gente. Es lo que toca. Lo marca por aquí. Pensaba que era por aquí. Interesante. Lo mismo aquí por aquí. Voy a usar solo a dos manos. Así subimos más rápido. Que no sé cómo sube de rápido, tío. Es que sube despacio igualmente. Una vez que llegas a los niveles altos, sube muy despacio. ¿Cómo tengo la de
la del bastón. Ya, 48,5. Es que cuesta un huevo, subir, Vale, está ahí abajo. Me cago en la puta que araña. ¡Hola, arañita! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Mira, faja de compañero. Espada del aspirante. Ahora a ver cómo cojones vuelvo. Esa es la cuestión. Para ti. Toma, la llave. La puerta a las criptas profundas debería estar en la sala principal al este de aquí. Estoy convencida de que Isobel no dirá ni una palabra. Vale, encuentra el laute ahora. Es ahí. I've never been this far into the catacombs. What a story this will make. Madre mía, la gente está chetada, Dios, cómo corren, tío, Vale, a ver. Hay que ir recto, ¿no? They weren't expecting that. Ya me han movilizado. They say that Sir Brenvale died at the hands of a ghost. The Coloso del hueso. Duke. Gives me the shivers. Pinta o saco esto, Ok.
De momento no. Look, I think that's the loot. Oh, and that must be what remains of Sir Grenvale then. Sabía yo que algo iba a pasar ahí. We've got it. Drake, let's get out. Densil, el varón loco. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Toma. That ghastly mad spirit ¿Este también? ¿Este quién es? Este es otro. Un espíritu, pero benigno. I shall serenade you on your way. Oh, Sir Grenvale did enter these halls with a heart full of song. La, it did not take him long to hear the spirit's calls. Oh, he met the Mad Duke in combat. Oh ho! And they danced with swords all night long. La! Vale, la historia es optativa, Grenvale's skill was all for naught, and the quest went Ay, Dios all mío. awry. Oh! And now you know the end of the tale. Oh ho! This is where I bid you adieu. Adieu. Hasta luego. Vale. Ah, fresh air. Those catacombs were musty as a crypt. Espérate, es que no quiero... Bloquear ventana. No. Bloquear ventana. ¿Eso es para poder moverla tú donde tú quieras o qué? Ni puta idea. Bueno, que le den por culo a Hacha. Total, para lo que habla. Not quite how I imagined that would go. But we faced the Mad Duke, walked with the spirit of Sir Grenvale, and lived to tell the tale. I'm sure the Order will approve. El laúd de oro de Sir Grenvale es tuyo. ¿Cómo te sientes? Good, except for the make up a poem or sing a song about it part coming at the end of the tourney. That I'm less excited Vale, que esa, bueno, lo de la orden de hierro, bla, 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 bla. Go on. I'll catch up with you at the castle's library. Ya habíamos leído It's easy todo, to find. Reúnete con Big Isabel en la room, biblioteca del full of books. castillo. Can't miss it. Guapo tu escudo, por cierto, Lo voy a robar. Te voy a pedir prestado como mínimo. Qué bonito se ve el castillo desde aquí, Mira, 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 qué chulo. Vale, espérate. Quiero una mejor vista. Joder, la puta montaña, quita en medio. Qué bien se ve de noche, qué bonito. Bueno, a la biblioteca. Bien. Investiga los before. Let's see if we can unearth the past, shall we? People left books open all over the place. How rude. Vale, esto no son... No son hostiles. La batalla del fuerte Pradal. Find anything promising? Let's chat. Densil, el varón loco, tercera parte. En inglés todo esto, tío. Ah, vale, que ya estaba, ¿no? What was that one about? I found something about crop rotate. The book was already open. I bet my old second Burjo offered the same advice he gave me to aspirant Langley. Creo que tenía una pista sobre el corazón rojo. ¿El bosque de piedra vieja? Let's see.
you're right. Looks like the Duforts had a holdfast there before they became nobles. Oh wait, I know this place. It's an old ruin off to the east. Aurelia and I used to pretend. ¿Ya conoces este lugar? ¿Por qué hemos tenido que buscarlo en un libro? Well, in my defense, I didn't know it was owned by the Duforts when we played there as kids. We also didn't go looking for knightly relics. Vale, está bien. ¿Cómo llegamos a las ruinas? There aren't really roads back there, but I remember a nice wide path we can take. I'll mark your map. Maybe if we hurry, we can beat Burjo and Langley to the ruin. Vale, me parece bien. Nos vemos allí. I'll see you there. I'm hoping we can beat the other aspirants to the hilt. ¿Por qué buscamos una empuñadura? ¿No has dicho que los nudos de hierro valoraban la destreza marcial? Each of the captains have their own view on how to earn honor. I've heard stories that the Iron Knot's captain, Oralfeth, has slain trolls twice her size. So just swinging a sword won't impress her. She wants warriors that can think. ¿Esconde la empuñadura ahí fuera cada vez que hay torneo? That's a funny thought. I don't think so, but we can ask her. The hilt itself is classic Iron Knot, a historic trophy from a mighty warrior who fell in single combat at a crucial battle and changed history with his blade. Vale, pues vámonos para allá. Aquí, ¿me dará algo de experiencia, tío, de aquí? Nada, tío. Joder, me podrían dar experiencia, tío. Algún librito. Pues va a ser que no. Vale, ¿por dónde salgo? Por aquí. Por aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué hasta que no me acerco, tío, no se ponen las texturas de las armaduras bien, tío? No entiendo. Es solo con las personas, tío. O NPC, digo, los personajes. No pasa ni con el mobiliario ni con ninguna textura más del juego, solo con las personas. A lo mejor está hecho así para, en cuestión de rendimiento, algo así, para que no cargue todas las texturas de todos los personajes de golpe o algo así. Podría ser, ¿no? Vale, es ahí. Vale, podemos viajar de aquí a allí al siguiente ermita. Aquí. Vale. Al final he dicho, venga, vamos a hacer esta misión que parece pequeñica. ¿Eh? Claro, pues esta es una de esas misiones de historia de las guapas. Claro, esta misión será esto. Todo esto de aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está el castillo? Ayuda al amigo de Isobel y gana el torneo de Zafiro. Esto, ¿eh? Es una historia secundaria de estas. Un arco argumental, por así decirlo. Bueno, historia secundaria. No misión secundaria, por así decirlo. A la historia principal y historias secundarias. Luego están las misiones secundarias. I'm here first, you cannot pass through. I guess what he said. Sorry, Isabel. Berjo, Hurry up, will you, lad? I'll need sustenance ¿qué has forthwith, hecho? and you don't have much time to make me a meal. Vamos a hablar con Isobel. Isobel, ¿dónde vas? It's not worth a row with Langley over who can search the woods first. I'd best him easily, don't get me wrong. But blatant fighting between aspirants is Vale, ¿cuál es tu idea? Doesn't matter. Langley's first and last thoughts every day are about himself. He'll have Burjo working on moving those trees. Well, Lo rodeamos. ¿Hay otra manera de subir? So let's just go. Remember, Aurelia and I used to play up by the ruin. There's a path around the rise to the east. Let's go carefully, though. We stopped playing up there when a fawn. Vale. Gente, a mí el chat no me salía antes. Me voy a cagar en la hostia. ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué me sale a mí el puto chat ahora, tío? ¿Esto qué es? A ver. Que me hablen solo la gente de aquí, tío. No.
Iniciar ventana. Nueva pestaña, no. Ah, mira, aquí ponías... Antes tenías que hacerlo todo manual esto. El mote. Hola. Invitar. Ah, podéis, es verdad que puedes decir cosas. Es verdad. Podías hacer, es verdad, podías hacer bailes y mierdas con esto. Zona español. Pues mira, dejámoslo en español y punto. Así si, por lo menos si habla alguien, que nos enteremos, gente. A ver. ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? Hostia, ya pasaron las 2 horas. Vale, va. Entonces ya no corto. No corto. Bueno, pero gente, luego haremos un corte, ¿vale? Veréis un corte. Ok. Porque yo creo que sean menores de 2 horas los capítulos. Bueno, no hay que rodear demasiado. Here it is, just like I remembered, by the curved tree. The ruin should be at the top of the rise. This is it. The old stones, the locals call it. Let's find that hilt. Vale. Aquí está. That's it. Come on, let's get out of here before Langley and Algo va a Virgil pasar arrive. seguro. Venga. Careful there, Squire. Don't let the branches snap back. You scratched my armor. That hilt must be around here somewhere. Get to work. I'm not sure it's chivalrous of we Esta fue did fácil, ¿no? Red Heart's hilt. Yo creo la más fácil de As a todas, ¿no? knight aspirant, I know I should wish all of my competitors equally good luck. But Stendar, forgive me. I hope Langley gets bitten by every mosquito out Vale. here. Tenemos la empuñadura y hemos completado la prueba del nudo de hierro. Estarás contenta. I am. I assumed the Iron Knot trial would be all about swordplay and martial skill. Maybe horse riding. Horses and I don't like each other much. Anyway, I'm actually quite Vale. pleased how Hemos we did. completado las 3 pruebas, Let's Isabel. move on. ¿Ahora qué? All that's left is to Vale, present the presenta los trophies. trofeos. Everyone will be gathered at the tourney pavilion. I'm excited and nervous. I get a bit uncomfortable being the center of attention. Here, meet me on the jousting grounds. We'll head in together. Vale, vamos ahí. We've done it. All 3 trophies. Meet me near the tourney pavilion and we'll present them together. Oh, good. I didn't want to walk. El diablillo ese. Diablillo. Vale. Qué guapo, ¿eh? Toma, toma. Isabel, you saved me. I'd better go and take my place. I promised Mother I wouldn't embarrass her. Vale, I hablemos. think my nerves are as
Creo que mis nervios están tan sellados o algo así como ellos. No sé. Como ellos van a ser. No he entendido esa frase, pero bueno, será una expresión. Voy a estar más ansiosa haciendo cosas informales como esta que haciendo lucha de no sé qué de lobos. No sé qué es eso. Werewolf, no sé lo que es. Un segundito. Un mensajito. Que tengo que contestar. Es que voy a adoptar un perrito. Bueno, una perrita. Una cachorrita. Mira qué hacemos. We walk in and the tourney herald announces us. I go forward and claim the trophies. As my second, you have the honor of displaying each of them as I call them out. Oh, and most important, ¿Vas a recitar un poema? Don't start laughing when I recite a poem. It's tradition, Stendar help me. The Order of the Albatross requires it. Having you do this with me was more than helpful. You've been a calm and steady influence. A real partnership. Thank you. Let's just get through this last bit. Vale, estoy preparada. I'm ready. Follow me. The sooner we start, the sooner it's over. What is it? Lords and ladies, men and mer. ¿Dónde la tengo que entregar? A knight's aspirant approaches the stage. Aquí, ¿no? Me lo pondrá ahora, ¿no? Ah, son las 3 pruebas, ¿no? Proceed, madam. Your second may present any trophies you have won. Together, we found the hilt of blade Redheart, lost in a battle long ago. This we present to the Order of the Iron Knot. Mira esta borracha va, tío. Omelia. Ahora. Well done, aspirant Belwa. To the Order of the Albatross, we present the gilded lute of Sir Brenvale. Tío, las armaduras, tío. Yo no sé por qué no cargan bien. Wonderful. Now, perhaps we could hear a poem or ditty about the adventure aspirant. The lute of gold did gather mold, lost for many years. I cannot lie, Brenvale did die, tripping on a tune. Vale, el bastón. And finally, we present the Oaken Order with the Staff of the Wild Woods, after solving the wizard Erlebru's puzzle. The Oaken Order commends you, aspirant. Pedazo de bastón, ¿eh? Lo llevamos ahí en el bolsillo, ahí. Claiming all 3 trophies makes you the champion of the Sapphire Tourney. Come, you have earned a boon from your commander. From this day forward, you are a knight of High Isle. Be brave, courteous, loyal, and act with honor. Arise, Dame Isabel Velois. Lord Commander, Bravo. I know what my boon will be. You may know as well. Please release Aurelia from the promise you made. Allow her to make her own choice to marry or not, as she sees fit. I cannot deny such a selfless boon. Aurelia is free to make her own choices, within reason. Oh, thank the 8. Dame Isabel, I am deeply impressed. I wish to speak with you and your second. Find me in my office at your convenience. Bueno, ¿qué ha pasado? Ve a la oficina de la comandante de los caballeros. I couldn't have done this without you. Let's see what the commander has to say before I thank you.
¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Cómo se entra ahí? ¿Que hay que entrar por el otro lado? ¿Por el castillo? Oye, pues ahí había una puerta. Podría haber hecho un acceso ahí, ¿no? ¿No, gente? You did well, Isabel. It seems as though your second was a great boon to you today. Second, step forward. I'd like to speak to you. They're far more than a mere second, Commander. Vale. I've known Isabel, Dame Isabel, for many years. It was encouraging to see her push herself like this. I believe your able assistance may have also Me alegra haber ayudado. Well, I believe a knight should not be measured by the worth of their weapon, but by the Creo allies they que un keep. caballero The Knights of o High caballero Isle pride ourselves on our no debería courage, misurar, and no I sé lo que personally es. always wish to honor good people. Por worth, eres worth. Que vale la pena, ¿no? Por el valor de su arma, ¿no? Pero por los aliados que mantengan. Los caballeros de Isla Alta somos orgullosos nosotros mismos con nuestra cortesía y personalmente siempre deseamos honor a la gente buena. No sé si te sigo. Dímelo en español, por favor. Second during this year's Sapphire tourney, I want to formally extend my thanks as both Knight Commander and as a mother. ¿De qué? What a day. I suppose that just shows what determination can get you. When the tourney began, Aurelia was in the depths of despair. I was struggling. And now look at us. Enhorabuena, Lady Isabel. Thank you. Take the credit you're due. You kept me focused, gave me a sounding board, and most importantly, I knew whatever happened, I wasn't alone. I can't tell you what that meant to me. Ha sido un placer poder ayudar. I still can't get used to it. Dame Isabelle Valois. I dreamed about wearing shining armor, riding a valiant steed. So far it's been crypts, creatures, and a lot of running around. I've loved every moment. Except maybe the poetry part. Vale, ¿qué quieres hacer ahora? I've been thinking. I have a place here on High Isle, but I think I want to expand my horizons. I would like to see more, do more, learn more. If you could use a strong and loyal ¡Hostias! Que esta era una compañera, tú. I'm up for anything. Vale, es verdad, Isabel, ahora me suena. ¿Verdad? Porque lo vimos, porque salía la misión de quién era. La otra compañera que había por aquí, por esta zona. If you'll excuse me, I have to get my things. I want to get ready for adventure. Nice. Ya tenemos otra más. I think things have turned out just the way they should have. Just be ready to see Isabel less often, dear. A page has turned on our little story. Bien. Vale. Notification, compañeros. Isabel Valois. Vale, esta es guerrera, o sea. O sea que esta la tengo yo para que me cure. Isabel Valois. Bueno, yo que sé, ahora vamos a ir probando, ¿no, gente? Esta también de aquí, la conseguimos ayer o antes de ayer, ¿no?
Y esta también del DLC. Torneo del corazón, te lo dice aquí. Vale. ¿Dónde puedo ver el nivel que tiene cada uno, tío? A ver, esa está guay, este personajillo. Ah, pero era por probarlo un poquito, ¿no? Es que podrían dártelas con más nivel, tío. Tienes que empezar siempre con nivel 1. Did someone call for a night? What would you ask of me? Menú de compañero. Vale, nivel 1. Equipamiento. Vale, tengo cosas que no le he puesto a la otra. Esta le vale. Esta es ligera, no. Acciones de compañera. Esta es ligera. No. Y ahí su armadura pesada. Esta es tanque. Ah, lleva un casco de estos estilos Skyrim, ¿no? ¿Y el de ella por qué no se le puede ver? Puesto, quiero decir. O si me quito yo el mío, el suyo tampoco se ve. Puede ser, ¿no? El escudo. Espada corte y escudo. Y habilidades. Vale, tiene puesta 2 ya. Bueno, dejaremos las que tenga de momento. A ver. Quiero comprobar esto. Apariencia. Vale, es que no veo la otra. ¿Dónde está la otra? Ah, no, la sigues sin llevar el casco, ¿eh? Pues no sé. Bueno, da igual, gente. Vámonos. Seguimos con la principal, gente. A ver si la terminamos. Y cuando terminemos la principal, si eso ya paramos. Vamos 2 horas y media. Yo creo que hasta las 3 horas y pico nos va a dar, ¿no? Vale. ¿Dónde tengo que ir, tío? Aquí, vale. Como voy de nivel, pa. No falta nada. Un píxel para subir de nivel, loco. Increíble. Vamos para allá. ¿Qué misión hay por aquí, tío? ¿Qué misión es esta? Ah, el maestro de batalla. Por culo de misión, tío. Al final la tendré que hacer, ¿eh? Vale, es que me marcaba aquí, tío. Seguro que está a tomar por culo. Es que a veces que no marca bien la misión donde está, ¿eh? ¿Dónde está la misión? Míralo. En la otra punta está. Por allá. Podría haber viajado directamente aquí. A ver. No sé si voy a ir por aquí yo, Me da a mí que no.
¿Es arriba? Mansión Mandrágora. Aquí es, ¿no? ¡Coño! ¡Hostia! La estatua, tío. These tremors grow more powerful. I heard that volcanic fissures are bursting open across the Isles. First the storm, now this? It must be the work of the Ascendant Order. You give them too much credit. An earthquake destroyed the Gonfalon Colossus. Yes, I have visited High Isle several times over the years. Never have I seen the ground so restless. It is alarming. Could Saji be right? Vale, el gran mago ascendente dijo que los regímenes antiguos eran barridos por el fuego y las tormentas. Storm and fire. I am troubled. Está guapa la armadura que lleva. If the Ascendant Magus can use powerful storm magic against his enemies, does he also command the tremors and volcanic Lady Arabel sospecha que existe una conexión entre las tormentas y la actividad volcánica. Oh, Saji is right to worry then. The loss of a monument might be the least of our concerns if the Ascendant Order can rouse the volcano. Lady Arabel is inside, friend. Perhaps she'll know what to do. Bonito despacho. Was it too much to hope that one of High Isle's nobles would openly admit their guilt? Ah, well. At least we can rule out Duchess Alea. Her notes make it clear she was caught off guard by the attack on the delegates' ships. ¿Y qué hay del mapa? And this map. Interesting. If this map really mira, aquí está, aquí terminamos la misión ya. Vale. Then it's our best lead so far. Here, my dear, take this with my thanks. With your continued help, we'll find the royals and discover who's behind the order before long. We must. Vale. The map you acquired provides a number of leads that might help us find High King Emmerich, Queen Irene, and Prince Ernst. As the line from the Investigator Veil books reads, there's always another mystery. Let's get to it, my dear. ¿Reconoces alguna de las ubicaciones del mapa? One is clearly the Dufort shipyards, where the house constructs new vessels. Another is near Stonelaw Grove, home to a circle of friendly druids. The third appears to be a cave near Tor Drayak. A strange set of disparate locations indeed. Vale. ¿Por dónde deberíamos empezar? I'll leave that to you. Investigate all three and report back here. Investigar tres I'll zonas. send Jakan to the docks, Captain Colleen to the cave, and Valesia to the grove. Rendezvous with them at each location and see what you can uncover about our rogue knights. Volveré cuando hayamos examinado las tres ubicaciones. We don't know what the Ascendant Order Investigaciones is doing out fatídicas. there, but hopefully something at one of those locations will lead us to our missing royals. But do be careful. I'd hate to see such a capable agent get hurt while assisting me. Vale, pero ten cuidado, no estaría que me... Vale, ¿viste lo que le pasó al coloso de Bahía? ¿De Gonfalón? I did. I arrived just in time to see part of it collapse. As much as it saddens me to see the proud Baron Admiral fall, we have more pressing problems to deal with. I'll mourn the Colossus of Gonfalon Bay after the Alliance leaders are safe. Vale, vamos a hablar de lo que sabemos hasta ahora. A review of the evidence. Excellent idea. Lord Bacaro is sponsoring peace talks here on High Isle, but the ships carrying High King Emmerich, Queen Irene, and Prince Ernskar never arrived. We suspect the Ascendant Order is somehow responsible. Vale, sí. Los capitanes dijeron que una tormenta destruyó sus barcos. Sabemos que el gran mago ascendente usa magia de tormenta. An excellent deduction. They also noticed that the Ascendant Magus and Lord spoke with the accents of Breton nobility. We believe a High Isle noble is funding this band of rogue knights. Then you recovered this map from Castle Nevere. Lo recuerdo, indica los lugares que la duquesa Elea cree que son importantes para la orden de los ascendentes. Precisely. Since we also know that the Ascendant Order is still looking for the missing royals, we'll use them to point us in the right direction. Investigate the three sites on the map and learn everything you can, my dear. Leave no stone unturned. Vale, ¿viste lo que le pasó a eso? Lo mismo. Ya está.
No me gusta que cuando se pone aquí a la derecha se ve ensanchada, se ve gorda, gente. Es como que desplaza, no sé, no cuadra bien. Sin embargo, si lo hacéis a lo mejor con el ratón y teclado sale bien, creo. A ver. Con ratón y teclado, ¿cómo es? ¿Cómo lo pone? La F, ¿no? ¿Veis? ¿Cómo se ve bien? No sé por qué sale gorda, tío. Un defecto, tío. A ver. Que estoy pensando en hacerme armadura pesada ahora, ¿eh? Como vamos a ir un poquito así con plan bretón y tal. Venga, ahí va. Vale. De todas maneras, esto voy a hacer un reward, gente. Porque si quiero meterme con esta, tengo que meter a guante, no magia. Y ya, pues dejarme. Como tengo 2 pergaminos. Vale, podríamos hacer un 50-50, ya está. Y así le sobraría de todo un poco. Y incluso podríamos ponerle hasta salud y todo. Yo creo que cuando lleguemos a esta, podemos poner, en vez de 30-30, podemos poner 20-20-20. Por ejemplo. O 25-25-10. Para que tenga algo de salud. 10 y 25-25, algo así. No sé. Ya veremos a ver cómo lo hago. Cómo me las apaño. Toro fatal de leyenda, la sabiduría pétrea. Toma. Armadura pesada tengo en 40 y pico también, ¿eh? Imparable. Hay que tener 5 piezas de armadura. Vale. Pues de momento no lo voy a meter aquí. ¿Qué es? Virote de ballesta caza vampiros, tío. De la Guardia del Alba, ¿eh? ¿Qué saca? ¿Una ballesta así porque sí? Ah, mira. Aquí está lo de intimidar, gente. Reduce un 15% el coste de aguante de las habilidades del gremio de luchadores. Ah, pues esto, bueno, esto lo voy a poner. Una ayudita. No está mal eso, ¿no? ¿Este qué es? Luz de mago. Vale, esto era para revelar enemigos, no sé qué. Mira, esto era persuasión. Vale, entonces tengo gremio de luchadores, mago. ¿Y cuál es la otra? Intrépidos. Sinergia.
A ver cómo va lo de bretona. La bretona se basa en magia, gente. Se basa en magia, tío. Bueno, esto es resistencia. Y la recuperación de magia. ...46, señor. Te permite utilizar lingotes de oricalco. Como no uso la herrería para nada. Vamos, sí, la uso para desfragmentar equipo, ya está. Y luego ya... No sé, intenté hacerme un arma y tal, pero bueno, yo qué sé. Es que tienes que tener mucha mierda, tío. Sí. Muchas historias para hacerte una buena arma, No vale con tener solo minerales. Delincuencia. Es verdad que ir en sigilo cuesta aguante, ¿sabes? Bueno, esto para el que quiera hacer delincuente. Vale. Esta puede evolucionar, la cuchillada inversa. Y contundencia. Esto aumenta el 50% de daño infligido, Vale, las espadas aumentan el daño de arma y hechizo en 142. Este también está bien. Seguimiento. Vale. Voy a ponerme contundencias y eso. Me queda un punto, ¿no? Esta ya la evolucionaré. Lo que no me acuerdo es cómo cambias de aguante a magia o cosa, o viceversa. No me acuerdo cómo se hacía eso. Porque las evolucionas, sí, evolucionas, pero cómo la cambiabas del coste de aguante a magia o salud. Eso ya no me acuerdo, tío, así. Sé que se puede hacer, Y cambia, o a lo mejor solo es en alguna habilidad, no en todas, me parece. No estoy seguro, tío. Vale, a ver. Tenemos uno por aquí. ¿Vale? Otro por aquí. Y hostia, que me sale del mapa. Y el otro, ¿dónde está? Aquí. A ver. Me gustaría dar una vuelta aquí a ver si puedo hacerme esto, tío. Voy a arrimarme un segundo antes de irnos. Vale, pues me quiero ir ya ahora mismo. Ay. A ver. Vamos a ver si podemos hacer esto, que es una misión. Habla de esas hostias. ¿Se podía llegar desde aquí? No. Hay que bajar por el caminito. A ver, espérate. Es para allá. Hay que bordear por ahí entonces, ¿no?
Hostia, cómo se entraba ahí, tío. Bordeando por aquí. Hola, señoras y señores. ¿Qué cojones hay ahí? ¿Qué es esto? No, nada. ¿Me dejas, tío? Toma, Isoel. Máquina. Bueno, ya que estoy, le doy.